Pasaron 21 minutos de las 4 de la tarde. Aquí seguimos en esta hermosa tarde de viernes. No hemos abierto las facturas que nos trajo la diputada. Lamento comunicarte que sí. Ah, ¿ya las abriste? ¿O las abrió Juanma? ¿Las abrí yo? No, está bien, boludo. Porque siempre gorda nunca engorda. Yo pensé que las habíamos dejado para después. Te pido mil disculpas que no te pregunté, pero bueno. Vamos a tener que pelearnos a ver quién se la lleva a la Vamos casa. a tener que hablar de este tema. Sí. Ok, lo hablamos después. Lo hablamos después. Como las familias, bien. Está muy bien. Bueno, muchas actividades que se pueden hacer durante el verano y algunas contó Caro cuando arrancamos el programa. Y otra tiene que ver con una que se va a llevar adelante todos los días sábados, que está un poquito organizada por las chicas de Ushuaia Anda Leyendo, que se llama Leer Entre Líneas. Es la segunda edición de este taller de lectura, Leer Entre Líneas. 4 cuentos argentinos de Abelardo Castillo, María Gainza, Alejandra Camilla y Antonio Di Benedetto. Es una actividad libre y gratuita con inscripción previa que está coordinada por el señor Pablo Nardi, a quien recibimos con este fuerte aplauso. ¡Bravo! Bueno. Como si esto fuera gelatina. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, muy Todo bien. tranquilo, gracias por venir a visitarnos. Gracias. En realidad lo Esta traemos actividad es la biblioteca. lo traemos Lazzaroni. lo traemos a Pablo porque el anuncio es: vamos a destituir a Federico Marcel. ¿Estás grabando esto? ¿Te pusiste rec? Sí, Está muy grabando. fuerte, sí, Por sí. eso lo vamos a dejar. Lo vamos a destituir en este momento a Federico Marcel. Se va a enterar hoy a la noche cuando subamos este fragmento. Es como Javier Milei que dice, lo estoy despidiendo ahora. Ya no va más. por decir. Ya no va más de jardines ajenos. Hay que buscarle nombre todavía, ya tenés nombre. De jardines propios. Jardines Vamos, propios. Para recordar. De jardines privados. Sí, jardines privados. Es muy bueno, Eso. es muy bueno De ese. jardines Bien, privados. Pablo, me gustó. Bueno, está muy bien. ¿Cómo estás, Pablo? Bien. Contento de estar acá. Contento de visitarlos. Gracias por la invitación. Por favor, gracias por venir. Y bueno, preparando ahí las clases de este ciclo que comentaban, que se organiza en la biblioteca Anaí Lazzaroni, Sí. que es de 4 encuentros para leer cuentistas argentinos y argentinas, ¿no? Es algo que hicimos ya el año pasado y salió muy bien, o al menos yo creo que salió bien, pero lo confirma el hecho de que se anotaron varias personas que ya fueron la vez pasada, Bien. con lo cual Ya, asumo... esa es tu encuesta. Sí. Está perfecto. Por lo menos en ese lugar. Así que bueno, preparando ahí lecturas y hay mucha gente que le interesa esto, ¿no? Está A veces bueno. pareciera que no, pareciera que es una cosa medio de nicho, pero me parece que tiene más convocatoria y que causa más interés de lo que parece. Bueno, yo supongo, ¿no? Estoy hablando solo por suposiciones, pero me da la sensación que la presencia de bibliotecas populares como las que hay en Ushuaia, que todas tienen su propia dinámica, sus estilos y también todas tienen su propia comunidad, tiene que ver también con eso, con que es una sociedad que por lo menos en un porcentaje importante le hace a la lectura y le interesa, no es solamente que consume Sí. Crepúsculo. No, total, Y le nada más, interesa. Y además pasa otra cosa que ahora lo pienso ahora que vos lo decís, ¿no? Que yo trabajo en una biblioteca de un colegio, allá en Buenos Aires, un colegio secundario, y me di cuenta de que a veces las bibliotecas son lugares que sirven para generar comunidad. Entonces, obviamente hay gente que lee mucho y muy bien y va a las bibliotecas y va a talleres y etcétera, pero también hay otro grupo que va, y esto yo lo veo particularmente en Tierra del Fuego, ¿no? Con la cuestión climática, las pocas horas de luz, etcétera, que necesita también lugares donde formar parte de una comunidad. Ujú. Y a veces se generan comunidades lectoras, comunidades literarias, que están súper buenas. Y capaz alguien que entró más que nada para ver qué onda, de pronto se encuentra leyendo a Raymond Carver, ¿viste? Está buenísimo. Claro. Está Así que va buenísimo. un poco por ahí. Bueno, bien. Esto va a ser todos los sábados a las 6 de la tarde. Los sábados a las 6 de la tarde, la calle es Independencia, si no me equivoco. Sí. Creo que es independiente. Es independiente. Sí, Ahí te digo. Acá. acá en Ushuaia. Ujú. Sí. Independencia 1125. 11:25. Sí, la biblioteca Lazzaroni es la que está al lado del CAP 5. Claro. Ok. Sí, en el monte. En el monte Atrás del Gallinero. Monte Al lado- Gallinero, y al lado de exactamente. Actuar. Lindo lugar. Bien. Al lado de Actuar. El Sí, Centro Cultural Actuar. total. Sí, es un lindo lugar y es muy cálido. Sí. ¿No? Está bueno. Las chicas le ponen mucha onda, siempre están haciendo Las cosas. bibliotecarias son lo más de Sí, esa biblioteca. les recomiendo que las sigan la biblioteca en las redes y también hacen otros eventos. Ellas, vos sabés que yo ya lo dije una vez, pero voy a aprovechar que estamos hablando de ellas y del trabajo que hacen. Yo recuperé un libro de mi papá gracias a ellas. Ah, ¿cómo fue? Es un libro que nosotros en mi familia dábamos por perdido, es un libro que desde Tierra del Fuego, hace un año Malvinas se llama, es un libro que se escribió un año después de la guerra, o sea, se escribió en el 83,
con distintas colaboraciones, y era como que el editor en jefe, digamos, era mi viejo. Nosotros le perdimos el rastro a ese libro en particular, y yo cada tanto me fijaba en Google, ponía el nombre del libro y a ver si en algún momento aparecía. Y un día, hace algunos meses atrás, apareció en un listado, cuando veo la dirección del sitio web, era, no me acuerdo si es un blogspot o qué, pero de la biblioteca de Anaí Lazzaroni, así que fui listo que era puerta a las chicas, y efectivamente, y lo empezaron a buscar cuando yo fui, ahí nomás se pusieron a revisar cajas y no lo encontraron, y creo que me escribieron 2 o 3 horas más tarde, se habían quedado como obsesionados con el tema. Y efectivamente lo encontraron. Nadie más obsesionado, que lo podés corroborar, que un bibliotecario que... Sí. Bueno, pero eso tiene que ver con lo de la suelta de libros. O sea, no, la verdad que no saben exactamente cómo fue que apareció. Pero porque mucho del contenido que vos podés ir a consultar a la biblioteca es gracias a todo este laburo de la suelta de libros, en donde la gente de alguna manera intercambia, entrega lo que tiene, se lleva otra cosa, y de esa manera también la biblioteca recupera patrimonio literario. Sí, es capaz que entran cosas. Claro. Sí. Yo creo que eso también habla de que ellas tienen un oficio del bibliotecario, que yo no tengo, debo admitir, pero que tiene que ver con eso, ¿viste? Con buscar hasta la locura, hasta la desesperación, algo que alguien te dijo que estaba ahí, claro, ¿no? O comparar ediciones, ¿viste? O después hay otra rama que tiene que ver con la restauración. Eso es lo que yo admiro mucho por no tenerlo, pues soy más bien como, no sé cómo explicarlo, como más un lector. O sea, yo me relaciono con los libros más desde un lugar de lector. Sos lector, pero también sos escritor, ¿no? Sí. ¿De alguna manera? Sí. ¿O sos ¿cómo es? ¿Un escritor amateur? Sí, me gusta escribir mucho. Pasa ¿Has que tenido por ahí... participaciones en columnas? Bueno, tenías algo en Orsay este año, se había publicado. Sí. De Dragones y Calabozos, que... Sí, hay una parte que tiene que ver por ahí con la escritura de periodística. Y bueno, esa es una parte que es escribir, pero por ahí es escribir desde un oficio de escribir, ¿no? Y después está la otra, que es la de escribir ficción, que por ahí es la que más me interesa y la que más a uno le cuesta asumirse como escritor, ¿viste? Esa idea de qué significa ser escritor y demás, pero en realidad es la que más me interesa, y a la hora de leer también es la que más me interesa. Y de hecho, cuando hagamos el taller que empieza mañana, que se llama Leer entre líneas, tiene también que ver con esta forma de leer, que es la forma en la que lee un escritor, que no es la misma forma en la que lee un académico, un investigador, ni la que lee un lector hedónico, un lector por placer, que por supuesto todas esas tienen su valor, pero uno a veces elige desde qué forma va a leer eso, ¿no? O no es la misma forma en la que lee un historiador, por ahí pensando más en tu viejo, o como lee un periodista, ¿no? Hay como muchas maneras de leer. Poner la mirada. Claro. Es donde la pones, claro. Y hasta te diría incluso que no es la misma forma que la de un profesor, que yo doy clases también en un colegio, en el mismo en el que está la biblioteca, y me doy cuenta de que mi manera de leer en el aula no es demasiado parecida a la que tienen mis colegas, que tienen más la mirada de un profesor, una mirada más bien pedagógica. No lo digo como algo bueno en mi caso, tal vez como todas deficiencias, ¿no? O sea, yo en mi caso es más así. Todo depende, porque también podés despertar en un alumno las ganas de leer que no tenía, por cómo vos te expresaste. Y por ahí como es un profesor es como, tengo que estudiar esto, no sé. Puede ser. Así que tiene sus pros y sus contras, obvio. Eso lo he notado, por ahí como una falta de sistematicidad, que también tiene que ver con de dónde aprendí yo, que son los talleres literarios, ¿no? Es decir, está la universidad, ¿no? Están las materias pedagógicas, pero a mí lo que más me impactó siempre fue lo que pasó cuando me fui a estudiar a Buenos Aires, pues yo soy de acá, y empecé a ir a talleres literarios, ¿no? Y ahí me daba cuenta de que se leía de una manera que era con la que lee un escritor. Si funciona este texto, si no funciona, qué pasa con ese narrador, qué pasa con el personaje, con los clichés, qué es realmente escribir, criticar al otro, ¿no? El otro trae un texto y lo criticás, y después cuando vos llevás también te critican con mucha exigencia. Bueno, algunos más exigentes que otros, ¿no? Y a vos esa modalidad, esa metodología te gusta. Me gusta mucho, muchísimo. Sí, y por eso también empecé a dar talleres, o sea, fui mucho tiempo a talleres como asistente y era muy fascinante, y en un momento empecé a dar en el colegio porque me di cuenta que lo que hacía en el aula tenía que ser otra cosa. Entonces en la biblioteca, digamos, se armó un taller, y después de ahí empecé a dar otro ya para adultos. Pero sí, me parece que a mí la lectura que más me interesa es esa, es la de alguien que escribe, ¿no? Ahora, se brinda este taller por segunda vez, y ¿qué es lo que se va a encontrar la persona que se anote para presenciarlo y para participar? Y si tiene que ser un lector o lectora avesado,
simplemente ir a ver, explorar? No tiene que ser un lector avesado. Si hay lectores avesados, siempre está bueno, mejor. Pero si no, también está bueno porque ahí está el desafío, la apertura de posibilidades. Yo creo que se va a encontrar con un grupo de personas muy piolas, que ya algunos los conocí el año pasado. Y también eso que decía antes, gente que tiene ganas de socializar, o sea, gente que tiene ganas de pasarla bien, de debatir, de intercambiar, porque lo que hacemos es leer y después debatir mucho sobre eso. ¿Qué le pasó al personaje? ¿Qué está haciendo realmente? Y también, si hay gente a la que le gusta escribir, ¿qué le puedo robar yo a este escritor? ¿Viste? Como... No, en serio. Literal. El arte del choreo tiene que ser... Está muy bien. Es un arte. Sí. Es muy de escritor eso. Muy Sí, que no es plagiar, ¿no? Una cosa es plagiar y otra cosa es ver... Chorear. Sí, chorear. Es ver qué mecanismo está desplegando el otro que a mí me puede servir. Sí. Que puede despertar también alguna... No, se puede hacer un disparador de otra cosa, ¿no? Sí, porque siempre todo robo es para hacer otra cosa. Claro. Nunca es para hacer lo mismo. Son herramientas. Suponte que vos lees a Stephen King y vos decís, leí esto y tuve miedo, ¿no? Sí. Leí un texto de Stephen King y tuve miedo. Y yo quiero escribir textos de terror. ¿Qué hizo este tipo para que yo tuviera miedo? Claro. Bueno, probablemente hizo algo con la atención, fue preparando, sembrando algo que después lo fue develando de a poquito, fue jugando con tu interés o te fue escamoteando algo. Entonces vos decís, entonces está bueno escamotear cosas cuando escribís. Está bueno no mostrar todas las cartas del principio. Bueno, eso vos lo podés aprender leyendo a Stephen King. Sí, pero no siempre lo aprendes, porque vos lo podés leer y decís, qué bueno, qué grande, pero no ponés aguda la mirada en qué es lo que te está provocando, o cómo llegaste hasta ahí. Y eso sí te lo puede llegar a dar el taller, que vos ahí como vas como develando el truco, ¿no? Como diciendo, algo de eso. ¿No? Sí, es un poco contar el truco. Sí, encontrarlo entre todos, ¿no? Porque a veces lo lindo de los talleres es que siempre hay alguien que te da una mirada que vos no tenías, que yo no tenía. Porque yo dije, yo ya preparo una clase, pero después voy y es otra cosa, porque alguien dijo otra, y dije, esto es genial. Entonces ahí es donde se pone mejor. Sos influenciable también, ¿eh? Sí, absolutamente. O sea, hay una cosa de la lectura colectiva que permite también llegar a conclusiones construidas por varios. Claro, es lo que decía Borges de las buenas conversaciones, es como una gran colaboración. Es igual que es Marcel, todos te citan a Borges. Pará. Sí, pero es verdad, viste, la conversación. Yo quisiera encontrar el desafío es reflexionar sobre libros sin citar a Borges. No. Vamos a hacer eso con Fede para el 2025. Mira, sería un desafío al que me comprometería solo si Fede se compromete y ver quién pisa el palito primero. Me acuerdo una época que cuando hacía notas, un juego interno personal era que tuviera una referencia a Borges en alguna parte, aunque no fuese explícita. Y siempre algún amigo igual de loco, como Fede, eventualmente, aunque justo no era él, te decía, ahí está, ¿viste? Era como un juego, como el que hace referencias a los Simpsons todo el tiempo. Claro. Pero bueno, yo pienso que eso de escribir pasa en cualquier disciplina. Por ejemplo, no sé, un músico, un tipo que es saxofonista o trompetista, dice, bueno, voy a escuchar a Miles Davis, pero lo voy a escuchar para ver qué hace. Claro. O el director de cine se pone a ver una película de Tarantino. Y dice, a ver cómo aparecen los personajes, cómo entran por la puerta, cómo pongo la cámara cuando los personajes van a entrar. Entro, pongo de frente o de costado, me muevo o no me muevo, qué movimientos de cámara tengo posibles. Bueno, de hecho, en ese ejemplo, lo que tal vez lo justo sería decir que ese es el trabajo que ha hecho Tarantino con tantos otros directores anteriores. Hay escenas que son prácticamente calcadas. Sí. O no sé, en el caso de Kill Bill es hasta incluso la vestimenta de la novia, ¿no? Que y ahí ya es homenaje. Amarillo, ya es homenaje. Ya es homenaje. Es impresionante. Creo que era, bueno, no voy a decir quién, cierto escritor argentino que también decía eso, que todo plagio en el fondo es homenaje, ¿no? En el sentido de si vos lo plagiaste porque lo admirás demasiado, si no, no lo plagiás. Claro. ¿Por qué eligieron o elegiste a estos autores en particular? Porque... El año pasado me imagino que fueron otros. Estamos hablando, repito, Abelardo Castillo, María Gainza, Alejandra Camilla y Antonio Di Benedetto. Mira, me parece que es una buena pregunta. En el caso de Castillo... Que son cuentistas, ¿no? Son cuentistas, todos, pero de maneras diferentes. En el caso de Castillo, lo que me gusta es que él un poco cultivaba la filosofía del cuento perfecto, ¿no? Cómo escribir un cuento perfecto que venía de Poe. Y él lograba eso. Entonces vamos a tratar de ver cómo se arma un cuento esférico, perfecto, como le gustaba a Cortázar. Él decía que un cuento es esférico. Bueno, después Camilla y Gainza me parece que son dos autoras. En el caso de Gainza yo no diría cuentos, son como artículos, es medio raro. Pero como que estiran los límites de lo que uno pensaría que es un cuento.
O sea, uno dice, bueno, un cuento es esto que Castillo hace, lo que Borges hace, lo que Cortázar, lo que Quiroga, bueno, y eso. Y después, ¿cómo se puede romper o qué otra cosa se puede hacer con el cuento, que es un género por ahí como medio aniquilosado, como medio rígido, ¿no? O sea, nadie duda que una novela tiene un montonazo de formatos posibles, en cambio en el cuento siempre pareciera que hay como una manera de hacer cuentos. Y después el caso de Di Benedetto me gusta, primero porque quedó pendiente la vez pasada, Mirá. porque yo había dicho que íbamos a leer a Di Benedetto y terminamos leyendo a Pedro Mairal. O sea, hubo algo de lo que pasó también en ese grupo que me pareció que era necesario pasar a ese otro autor. Quedó pendiente y además me gusta que es mendocino, me gustan los mendocinos. Bueno. Y por otra parte, cómo narra lo rural, ¿no? Los espacios rurales. Parece que ahí está bueno. Porque ¿Cómo se llama este autor? Antonio Di Benedetto, Sí, Di Benedetto. que es el autor de una novela que se llama Sama, que se hizo conocida, ya era conocida entre los ¿Por que la les gustaba, película? pero se hizo la película de Lucrecia Martel, Sí. basada en ese mirá. libro. Sí. Después tiene varios cuentos, ¿no? Y a mí me gusta mucho esa idea de cómo aparecen los caballos. Hay toda una tradición que inaugura Di Benedetto, de la que después se nutre, no sé, Saer sobre todo, que tiene que ver con contar los espacios rurales, los ríos, y que O hoy... sea, es cómo los describen y cómo te los narran. Cómo los describe, cómo arma él su propia mitología, ¿viste? Ok. Bueno, Arma- tiene mucho entonces de literatura gauchesca. se O podría... hace por ahí. Ah, mira, eso ahora me dejas pensando. Yo no diría que él toma de la literatura gauchesca como hace, por ejemplo, Cabezón Cámara, que toma Sí. específicamente escenas gauchescas para recobrarlas y darles un nuevo sentido. Ujú. Sí tiene esos espacios que son rurales, y aparte la literatura gauchesca es porteña. O sea, esto es muy raro Sí. decirlo, pero en realidad, Mirá, por qué ejemplo, interesante, José claro. Hernández, Es una claro. mirada puntual del Sí. rioplatense. Sí, o Ascazú, eran tipos que, o el mismo Echeverría, eran tipos que en realidad vivían en Buenos Aires y miraban a los gauchos pastar y qué de sé ese yo. campo. Entonces escribían desde ese lugar. El propio Borges retoma esa tradición, también siendo porteño. Pero en cambio, yo a Di Benedetto lo veo como alguien que no estaba mirando tanto eso, me parece. Bien. De hecho, hay un cuento que a mí me gusta que se llama El Puma Blanco, que tiene algo como de Moby Dick, ¿no? Y uno dice, ¿qué hace este tipo desde ese lugar en la cordillera escribiendo algo que, hablando sobre un tipo que buscaba hacía como una gran búsqueda en una pradera de un puma blanco, y se parecía un poco al Capitán Ahab buscando Claro, a Moby Dick, a la gran ¿no? ballena. Entonces ahí, fíjate cómo uno diría que él chorea, entre comillas, Sí. entre miles de comillas, pero al mismo tiempo hace algo muy, muy propio. Así que bueno, eso sería como, son 4 autores y autoras que presentan como un panorama dentro de todo lo que pueden ser solamente 4 autores, ¿no? Pero puede pasar que el año pasado, acá nos aporta Juli, que el año pasado eran Borges, Enríquez, Cortázar y Schweblin. Sí. Y sin embargo, se modificó. Sí, para no dar lo mismo, porque yo supuse que varios de los que habían... No, pero digo, en el propio desarrollo del taller sí. puede sufrir modificaciones el abordaje de los autores, digo. Sí, mira, yo soy muy así. En algún momento, esto me pasaba también cuando daba clases en la escuela, en un momento yo siempre armo todo, preparo todo en una libreta con mucho tiempo, pero cuando llego al lugar, cuando atravieso la puerta, a veces me doy cuenta de que todo lo que tenía pensado no sirve para nada. Ok. Y que hay que hacerlo todo, pensarlo de nuevo en función de lo que hay en esa mesa, Está ¿no? bien. Me cae muy bien este chico. Pero es lo mismo que podría pasar en una entrevista como esta. Suponete que a mí mismo como entrevistando me ha pasado. Digo, bueno, vamos a hablar de esto. Y cuando llega, pronto está, en la volantazo. conversación previa descubro que el tema era otro. Y ¿Viste? mira, te voy a, de paso, es como casi hasta una confesión. ¿No vas a veces medio desnudo a ese tipo de encuentros? Porque, por ejemplo, hoy, lo único que, por lo menos yo no sé vos, pero lo único que yo capté de todo el laburazo que hace nuestra productora era el flyer. Claro. Dije, bueno, vamos a hablar con Pablo Nardi. Yo a Pablo lo conocí porque una vez fui el operador técnico de la grabación de unos podcasts que Fede lo entrevista a él. Sí. Y no mucho más. Sé que sos Claro. de acá y, Sí, es y cierto. todo el dato que tenía era que escribías en Infobae. Sí, que es fue cierto. el gancho para... ¿Qué haces, Pablo? ¿Seguís escribiendo en Infobae antes de salirnos al aire? Claro, sí, es cierto. Pero cierto. un poco adrede también, porque es bueno, con el perfil de persona y de intereses que vos tenés, voy a ir a la entrevista con Nardi abierto a conversar, más que... Claro.
más que armar una cosa tan rígida. ¿Eso Sí. en los talleres también un poco te das ese espacio? Sí, mira, como son diferentes tipos de talleres... También me puedes decir, no, Gonzalo, lo tuyo es muy poco No, profesional. no. La verdad que... No soy sí. tan kamikaze. Lo que pasa es que por ahí Un desastre. pienso que me están escuchando algunos o me van a escuchar algunos de ellos y van a decir, pero al final... es un chanta. pero sí me pasa. Yo creo que el truco es prepararse bien para después no hacer nada con eso. Ok. Eso sería como la condición. Está bien. Es como el tipo... sí, eso. Es Pero, eso. En la vida es así. Sí, pero dicho esto, en el taller que di la primera vez, que fue en la biblioteca del colegio, los pibes no pagaban por estar ahí. Iban si querían, no ponían notas, o sea, no había ningún tipo de obligación, ni de su parte ni de la mía. Y eso me dio una libertad para hacer un poco más eso que vos decís. No sé si llegar en blanco al momento, pero sí capaz que en ese mismo día yo decidiera qué íbamos a hacer. ¿Y qué se iban a quejar? Y además, ¿qué me importa si se quejan? Entonces, eso me da una libertad extrema Está bien. para un día decir, vamos a hacer una película. Bueno, vamos a escuchar un disco. Bueno, vamos a escuchar una canción de Babasónicos y vincularlo con un poema de Fabián Casas. Y de pronto ver qué pasa ahí si superponemos esas dos cosas. Qué bueno. Así que sí, me parece que hay algo de la intuición, de ver. Y una vez, yo creo que me está escuchando mi amigo Laudado, porque él fue el primero que me Saludos, invitó. Laudado. Saludos, si es que está ahí. Él me invitó una vez a dar una clase, mi primera clase en la vida. No era un taller, no, era un taller, pero en una clase que él daba de filosofía en el colegio. Ujú. Y yo había preparado toda una serie de ejercicios. Y recuerdo que fue la primera vez que daba una clase en mi vida. Y cuando pasé la puerta, supe de inmediato que nada de eso servía para nada. Y dije, bueno, y ahora, bueno, a ver qué traen ellos, ¿no? Y me iban hablando los pibes, que eran muy... Bueno, viste, en un colegio siempre son como muy chispeantes, ¿no? Y todos juntos, sí. Sí, el que se hace el piola, pero a En veces grupo. el que se hace el piola te tira una punta para algo que puede servir. Entonces, ahí me di cuenta de eso, de confiar más en esa intuición, a la hora de entrevistar también. Lo que pasa es que quizá hay una diferencia que en el periodismo gráfico a veces ya te piden a vos el eje del tema, ¿no? Y sí, claro, me claro. dicen, anda a entrevistar a él No, es que totalmente hoy distinto. publicó un paper sobre no sé qué. Sí. Y en cierto modo es difícil salir de ahí. Ahora, si es más distendido, como en este caso, yo Ujú. también habría venido igual. O sea, como en medio, bueno, a ver qué pasa o qué se habla en los minutos anteriores. Y eso capaz ofrece una serie de coordenadas para cosas que surjan después. Claro. Bueno, vendeme el taller, entonces. Bueno, Así si no ya lo no- hice hasta ahora, tal vez deba levantarme e irme. Claro. Pero para cerrar y por ahí invitar a la gente las mañana. inscripciones siguen abiertas, pero es con inscripción porque me imagino que es por una cuestión de espacio, de cupo limitado. Sí, es con inscripción previa, es gratis. En realidad, en el fondo, los cupos ya están llenos, pero si les escriben a las chicas de la biblioteca, si las molestan, espero que después no me recriminen a mí por esto. Si les regalan Eh, una caja de espumantes, Ah, claro, si les llevan un vino y les llevan cajas de bombones, tal vez. las chicas acceden. Sí. Eso, y también pensar el hecho de que en enero es un mes en el que por lo menos una buena porción de la gente tiene más tiempo. Claro, ¿no? sí, lo decíamos hoy. Muchos están de vacaciones, estudiantes, Claro. docentes. Mirá lo que se está gestando acá, Pablo. A ver, tirame unas pautas. Mirá esto, pizza y testimonios o testamentos. Esto es muy genial. Iglesia Bautista Consejera. Así arrancamos Bueno, hoy. Yo vengo de una iglesia bautista, he sido Mirá. bautista varios. Uy, Conozco estas cosas con más familiaridad de la que estoy dispuesto a admitir. No sé cómo llegó esto acá. No, Lo están ellos repartiendo tienen- y cuando nosotros entramos a la radio estaba ahí el... laburazo. Pizza y testamento. El Primero dijiste folleto. pizza y testimonios. Más interesante todavía, ¿no? ¿Viste? O sea, ¿de qué se puede hablar mientras se come pizza? Choque de sodas. Choque eso. Sí. No, Bueno, pero ves, te están haciendo ahí la competencia, o sea. No, pero esto es más Sí. temprano. Eso es a las 7, Sí. viernes a las 7 y No, domingo no, a las esto, lo de 10:30. reunión de jóvenes es sábado a las 2. Sí. Vos Mirá. estás a las 6, no te preocupes. 6 de la tarde. Y encima están Coca-Cola y Manaos chocando Claro. antes de box, ¿no? Sí. Hay como una Sodas. cosa entre... sodas. Totalmente. Bueno, Sí. ahí lo tenés. Son sodas. Pero bueno, ¿viste? Bueno, Cada mañana uno a las se las 6. arregla. Mañana- Hablamos del tiempo, eso. ¿Es sábados por qué? ¿Qué sábados? ¿Cuántos sábados? Son 4 sábados. Los 4. Uno le dedicaremos a cada autor o autora. Insisto que eso puede cambiar, tal como dijimos recién. Sí, obvio. Pero Quedó sí, claro. esa es la idea. Y arranca mañana. Y O arranca, sea, a partir de mañana, los próximos 4 sábados. arranca mañana, los próximos sábados. Por otra parte, también aprovecho de decir que doy talleres durante el año, que son hasta ahora han sido virtuales siempre, porque vivo en Buenos Aires, pero que en algún punto también algunos de los que han hecho
los talleres en enero después siguieron, o gente que escribe también. Este no es un taller de escritura, pero también doy de escritura. No, qué bueno. ¿No? Como para acompañar ahí esos procesos de cuentos, sobre todo, novelas o relatos, o lo que cada uno haga. Excelente. Independencia, Bueno, 1125, entonces, la biblioteca Anaíla Sagroni, ahí atrás de Monte Gallinero, cerca del CAP 5 y al lado de Actuar. Sí. Así que todas aquellas personas interesadas, bueno, pasan por ahí o simplemente, sabemos, dijiste que los cupos están llenos, pero bueno, se puede Escriban liberar por algo. Instagram a la biblioteca Lazzaroni, molesten a las muchachas. Le mandamos un beso a Andrea y a todas las chicas de la biblioteca y de Ushuaia Anda Leyendo. Pablo, gracias por la visita. Muchas gracias por venirte hasta acá. A ustedes, muy amables. Pablo Nardi estuvo aquí con nosotros presentando esta segunda edición del taller de lectura Leer Entre Líneas. Recuerden, inscripción previa, así que aprovechen, se metan en el Instagram de la biblioteca Anaíla Sagroni para poder participar de estos 4 cuentos argentinos de Abelardo Castillo, María Gainza, Alejandra Camilla y Antonio Di Benedetto. Todos los sábados 4 sábados a partir de mañana.